encendiéndolo. ¿Alguno de los que estáis aquí os habéis instalado la consola de la NS 500? Sí, el otro día intenté iniciarla, pero me dio un fallo y me dijo espérate, que no se había encontrado aplicación. ¿Alguien más? Pero A bueno, mí no me aprovechó. ¿Quién? Y a mí no me pide. Eh, ¿Alguno ha podido entrar en la consola o no? yo no, pero la instalo en un momento. Yo voy a instalar un Play. Yo igual que el Barroso, profesor, no me da Bueno, baja que no está, vamos. sí, es precisamente por eso lo estoy preguntando. Es que parece que esa consola en el Windows 10, por lo menos en las últimas versiones de Windows 10, no tira demasiado bien. De hecho, yo hoy os voy a enseñar cómo funciona en el Windows 7, en una máquina virtual de Windows 7. ¿eh? ¿Qué le Eh, tenemos que poner para que sea compatible con Windows 7, ¿no? no, no lo tenéis. Es que no sé exactamente qué es lo que pasa, porque a mí esa consola me estuvo funcionando hasta el año pasado en un Windows 10, pero a raíz de alguna actualización que se haya hecho o lo que sea, ha dejado de funcionar. Es una versión de la consola ya antigua. Entonces lo que os quiero decir es que voy a intentar descargarme una versión más actual y la Y colgaré. pasarla. Eso es. Vale. Si no, pues bueno, ya veremos cómo solventamos el hecho de que podáis trabajar sobre esa consola. También si os podéis instalar una máquina virtual con el Windows 7, ahí no vais a tener ningún problema. Yo de hecho, ahora lo que vais a ver está hecho con Windows 7. Eh, Os descargáis una ISO del Windows 7 antigua, pues eso ya no tiene mantenimiento ni nada de eso, lo instaláis sobre una máquina virtual. De todas maneras, paraos hasta el miércoles a ver si consigo una consola más nueva o si consigo ver el problema que hay en Windows 10, porque yo creía que era un problema de firewall, pero tampoco. Deshabilitando el firewall y creando reglas y demás, tampoco he conseguido que funcione. Y lo que me pasa es eso, que unas veces me dice que no encuentra la aplicación, una vez que se crean unas reglas del firewall adecuadas, sí puedo entrar en lo que sería el explorador, vamos, el navegador web, y luego sin embargo no me acepta las credenciales. Luego algo raro hay. Cuando atine a lo que es, pues os lo digo, ¿vale? De todas maneras, Una pregunta que me ha surgido ahora mismo. dime. Nosotros cuando salimos a internet tenemos una IP pública, Sí, ¿verdad? sí. El router tendrá su propia IP pública, ¿verdad? Claro, la que le asigne el ISP. Si yo averiguo esa IP pública, ¿tú podrías acceder a mi router? Si abre los puertos oportunos, sí. Vale, vale. Es que me interesaría eso para el router de casa de mis abuelos, para no tener que ir para allá cada vez que se le estropee. Vamos, averiguar la IP pública es una tontería. Eso lo sabes, ¿no? El problema es abrir los puertos. Bueno, también es una tontería. Lo que tiene que hacer es un port forwarding. Para eso, lógicamente, tiene que saber configurar el router que tenga en tu casa. O sea, básicamente lo que le tiene que decir al router, todo lo que te llegue a este puerto externo de la dirección pública, dirígelo al puerto tal de la dirección privada. Lo que pasa es que el Vale. problema es que tú seguramente tendrás una dirección IP dinámica y te puede cambiar. No es normal que cambie, pero sí que puede cambiar en sesiones diferentes. Entonces, Bueno, además también estoy pensando que si se le estropea o algo el router, no puedo acceder porque no funcionará la salida de internet. Es una tontería. si se le estropea, hombre, claro, sí, claro. De todas maneras, si tú lo que quieres es configurar cosas de el ordenador ¿de quién me has dicho que era? ¿De tu abuelo? Sí. Pues un programa de conexión remota de estos que te negocian la sesión de manera dinámica, el Team No, sí, eso lo Leader. tengo, pero yo digo más que nada para manejar el router cuando, por ejemplo, se le cae la conexión y me llama corriendo, oye, que no tengo internet. O para no tener que ir al centro. Si no tienes internet es complicado que te pueda conectar a él. A ver. Ya, ya. Eso el ISP sí lo maneja porque tiene una conexión punto a punto con ese router. Entonces sí puede ver cuál es el problema, pero tú no. Tú accederías a través del espacio público, te tienes que referir a su dirección IP y si tienes cortado el enlace desde el ISP hasta su router, pues no vas a poder conectarte.
Vale, vale. Bueno, pues nada, os voy a enseñar cómo funciona la consola esta, por lo menos para que veáis que es muy parecida a la TDA y vamos a hacer un par de ejercicios para que le perdáis el miedo, para que veáis que es, como digo, muy parecido a lo que sería la TDA. Así que comparto el escritorio. Alguien la reñía ahí, ya. Al perro, al perro. El perro. Bueno, estáis viendo ya el escritorio, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, esto como digo es un Windows 7, como estáis viendo aquí, ya de cuando Franco era corneta, prácticamente, pero Tampoco tan viejo, hombre. pero sin embargo la aplicación es vieja. Bueno, esta consola en realidad es de 2014, no es tan antigua. De hecho, es raro que funcionen correctamente la de la TDA y la de la TS824 y esta, sin embargo, tenga problemas ahora con alguna versión en el Windows 10. Eso exactamente porque esta gente de Panasonic ya lo que está haciendo es unificarlo todo en un entorno web. O sea, todos los modelos de consolas prácticamente se pueden gestionar a través de esto, bajándote lo que es el modulito correspondiente que te permite la configuración de una consola. La que yo he pasado os permite configurar la NS500 y la NS1000, que es, digamos, una ampliación de la NS500, que permite manejar más extensiones. Pero también tenéis algunas consolas en modo web, para la TDA 100, para todas las que hemos visto, ¿vale? Para la TS824 no, porque esa es demasiado antigua ya. Pero bueno, no sé por qué esta versión en concreto, que es la 550, da errores, y como veis es de 2014, da errores en el Windows 10. Cuando lo averigüe, pues os lo digo. Entonces, el otro día ya os dije más o menos cuáles eran las opciones que yo tengo en esta consola. En principio, si tengo la centralita conectada físicamente, pues lo que puedo hacer es conectarme en modo línea y programarla directamente, aunque eso no es lo habitual. Lo habitual es que yo genere lo que sería el ficherito de configuración y después se lo transfiera a la centralita. Entonces, para eso lo que tengo que picar es aquí, en nuevo modo fuera de línea, ¿vale? Voy a generar el fichero de configuración y después se lo transferiré a la centralita. Y como veis, cuando pico ahí me da la posibilidad de abrir una configuración de la NS500 o de la NS1000. Como digo, si yo tuviera módulos para otros centralitas, pues aquí me aparecen también las TDA, las TE que se utilizaban antes y demás. O sea, esto lo que me integra es la posibilidad de configurar prácticamente todos los modelos de centralita de Panasonic a través de la misma interfaz. Bueno, pues yo pico en la NS500 y lo que me abre es un navegador, como estáis viendo. En concreto, si os fijáis, lo que está haciendo es una petición al puerto 33304, que es el puerto que tiene configurada esta aplicación por defecto de la máquina local. Es decir, cuando me instalo lo que sería el programa que yo os pasé de la consola de mantenimiento, en realidad lo que me está abriendo es un servicio que escucha por el puerto 33304, servicio web, y ahí es donde voy a poder gestionar o configurar todo lo que son los modelos de centralita que yo manejo. Bueno, pues con el Windows 10 no sé por qué, pero en un primer momento esto no lo abre. Entonces yo pensé, digo, bueno, pues seguramente será un problema del firewall que me está capando este puerto. He creado reglas de entrada para lo que sería este programita y demás. He llegado a ver esto, pero sin embargo luego cuando pongo las credenciales no me deja entrar. Entonces pues nada, seguiré investigando y os diré si encuentro la solución como se hace. Si no la encuentro, quizás sea incluso hasta mejor para vosotros, porque no os voy a pedir tampoco que me configuréis algo que no podéis tocar, ¿no? Está bien. Porque todo el mundo puede instalar una máquina virtual, sí, ¿no? Un Windows 7 todo el mundo lo puede instalar, ¿no? Barroso lo dudo con el ordenador que tiene. Yo no sé La hacerlo. verdad. Claro, yo sé. Una torre que tiene el Windows 7, así que no tengo Pero problema. cállate, Ah, que hombre, tiene cállate. Windows. Es que es bueno, ¿eh? Es que solo por ser tan bueno ya se merece que lo apruebe, ¿sabes? Que soy sincero, hombre. Bueno, y con el Windows 7 Ala. y con el Windows 7 te ha dicho que no encuentra el programa. No, es que con Windows 7 no lo he probado porque no llevo sin encender la torre lo más grande. Vale,
Pues entonces intenta instalarte en el Windows 7 y me dices si tienes problemas, ¿vale? Vale. También es verdad que seguramente si lo instalas al principio te dirá que necesita un entorno, un framework de programación que es un punto .NET. ¿eh? Yo he colgado de la Classroom la Sí, versión lo he 2.0. visto, lo he visto. Eso es, pues primero te tendrás que instalar eso. ¿eh? Ya esa Vale. es una versión también antigua, ya estamos con la 3.5 me parece, pero bueno, si picas ahí te va a instalar la versión que te permita luego la instalación de lo que es la consola de programación, ¿vale? Vale. Bueno, Y menos a mí tampoco me deja abrirla. que tampoco te deja abrirla de dónde. En En Windows el 10. Windows 10. De Me Windows dice 10, sí. la aplicación. Eso es lo que estoy diciendo, que en Windows 10 parece que hay un problema con las últimas versiones de Windows 10. Entonces, el miércoles os diré si he podido solventarlo o no, ¿vale? Y si no puede, que hacemos entonces? Si no puedo, pues mejor para vosotros, porque No hacemos esta práctica, ¿no? si no podéis Suspende la hacerla a la actividad, pues ya. práctica, evidentemente no se puede hacer, Claro, ¿vale? sí. Pero por lo menos que veáis cómo se hace. Y vamos, Claro, lo ven por los vídeos o lo que sea. no dudéis de mi capacidad para solventar un problema en 2 días, ¿eh? O sea que el miércoles os voy a decir cómo lo tenéis que arreglar. Tú sabes, va a ser difícil, pero bueno, confío. Bueno, pues lo dicho, para loguearme aquí, las credenciales por defecto son installer, tal y como estáis viendo, y 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Aquí sí que puedo crear yo varios usuarios para gestionar lo que es una centralita y demás. Pero nosotros no vamos a hacer eso, vamos a utilizar las credenciales por defecto que son estas. Cuando le doy a login, pues esto es lo que no me sale en el Windows 10. Ya. Porque no me acepta nunca lo que son las credenciales y me dicen que el tiempo de sesión con el servicio este expira y de momento, como digo, no sé por qué. Bueno, esto que estáis viendo aquí, la primera, vamos, cuando entréis vais a tener que pasar sí o sí por esto. Si yo me conecto directamente a la centralita física, pues esto lo tengo que hacer solo una vez, la configuración, digamos, básica de lo que sería la centralita, ¿vale? Pero como no me estoy conectando físicamente a la centralita, sino que estoy generando un fichero de configuración, pues por aquí voy a tener que pasar siempre. Es, digamos, un asistente de configuración básica donde le tengo que decir que cuál va a ser el idioma que voy a utilizar en esta consola de mantenimiento, para que lo ponga en español, que si voy a configurar una NS500 o una NS520, que estuvimos hablando el otro día, que es lo que me permite ampliar las posibilidades de la centralita, el código de área en el que me voy a mover, que eso dependerá de dónde haya comprado la centralita. Como no me estoy conectando, digamos, físicamente a la centralita, da igual lo que pongáis aquí, pero tenéis que poner algo. Entonces nosotros siempre hemos utilizado el BX y aquí me obliga también la primera vez a cambiar la contraseña por defecto. Es decir, la contraseña es 1, 2, 3, 4, pues me obliga a cambiarla. Yo voy a poner aquí Turia 2019. Puedo ver lo que estoy poniendo, como veis, picando aquí, y lo confirmo. Turia 2019. Esto es importante porque creo que cuando guardáis un archivo de configuración con esta contraseña, luego para abrirlo vais a tener que especificar esta contraseña que hayáis puesto aquí. Y es conveniente que no sea la contraseña por defecto de 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Cuando hayáis configurado eso, no piquéis aquí en cerrar, porque si picáis en cerrar lo que hace es salir de lo que sería el entorno de la consola de mantenimiento. Tenéis que pasar también obligatoriamente por aquí, por el asistente de configuración de inicio. Como digo, esto no tiene mucho sentido que se haga cuando estoy haciendo una programación offline, pero como se supone que lo que estoy generando es un archivo de configuración que luego se lo tengo que transmitir a la centralita física, pues entonces sí me obligan a configurar una serie de cosas. De todas maneras, nosotros aquí no nos vamos a entretener mucho y cuando me salga eso, le vamos a dar a todo siguiente. Es configuración básicamente de la hora del sistema, del plan de numeración que voy a utilizar, de cuál es la extensión que se entiende como operadora, de la dirección IP que le voy a asignar a la centralita por si quiero conectarme, etcétera, etcétera. Así que como esto no es lo que nosotros vamos a trabajar, pues siguiente, 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 siguiente y siguiente. O sea, toda la configuración por defecto. Y ya entramos a lo que sería realmente la consola de configuración, que es esta.
¿vale? Entonces, como veis, la ventaja que tiene este entorno nuevo es que, pues bueno, la presentación es mucho más gráfica. Yo estoy viendo prácticamente lo que es la centralita física y me va a permitir aquí añadir lo que son nuevas tarjetas en la ranura de expansión. Y como veis, me ponen incluso los dispositivos que yo le puedo agregar a lo que sería la centralita principal, lo que estuvimos hablando el otro día de posibilidades de expansión. Pero si le echáis un vistazo a esto que estoy señalando aquí con el ratón, veréis que el menú de configuración es muy parecido al que hemos trabajado ya con la TDA. De hecho, la mayoría de las funciones son exactamente iguales, ¿vale? Pues antes de pasar a configurar algo, vamos a ver un poco las posibilidades de expansión que tiene esto. Es decir, el otro día estuvimos hablando y os puse una captura de esta gente de Mex Telecom que lo habían resumido bastante bien, que era esta, ¿vale? No sé si le habéis echado un vistazo a los vídeos de esta gente, pero bueno, están bastante bien conseguidos y son bastante claros en ese sentido. Por lo tanto, si tenéis que repasar algo, aparte de lo que yo estoy diciendo, podéis también consultar los vídeos que he colgado en la Claro. Entonces, el otro día dijimos que aquí, sobre lo que son las líneas que ya vienen de fábrica en la centralita, si miramos la consola, pues me estoy refiriendo a esto. O sea, sobre esto de aquí abajo, que esto ya viene de fábrica, eso no lo puedo modificar porque viene preinstalado. Yo tengo aquí a la izquierda la posibilidad de añadir dos tarjetas de expansión sobre estas dos ranuras que estáis viendo, ¿vale? Y esas dos tarjetas sirven para añadir lo que son tarjetas de líneas, de nuevas líneas, ¿eh? Por defecto dijimos el otro día que vienen con una LCOD 6, por lo tanto me permite manejar hasta 6 líneas analógicas, ¿eh? ¿Y cuáles son las configuraciones adicionales que yo puedo hacer? Pues si le echaba un vistazo a esto, me decían el otro día que podía instalar otra tarjeta de 6 líneas analógicas, otra LCOD 6 o tarjetas de accesos digitales. Y en concreto la máxima configuración posible, como veis, es un acceso primario RDSI. Son 30 canales de 64 kilobits por segundo, ¿vale? Bueno, pues lo que no puedo hacer es añadir las dos a la vez. Y ahora lo vais a ver que en la consola esta de programación no me permite la adición de esas dos tarjetas adicionales, ¿eh? Lo que sí puedo añadir de manera adicional es una tarjeta que, por ejemplo, me permita controlar lo que es un portero electrónico. Pues vamos a verlo eso sobre la consola de programación. Fijaos, aquí tengo todo lo que serían las tarjetas de líneas que yo puedo añadir, ¿vale? Entonces, siguiendo lo que acabamos de decir, yo podría añadir una tarjeta de 6 líneas analógicas. Me dice, ¿está seguro de que quiere insertar la tarjeta? Pues sí. Y ya tengo ahí 12 líneas analógicas. Ahora podría decir, pues bueno, además de las 12 líneas analógicas que tengo, yo quiero manejar, por ejemplo, dos accesos básicos RDSI, ¿eh? Entonces pico aquí y me pincho en esto. Y como veis me dice, esta tarjeta no se puede instalar en la ranura especificada porque no es válida esa combinación. Es decir, podré agregar o una tarjeta adicional de líneas digitales o la tarjeta de 6 líneas analógicas más, pero las dos cosas no las puedo agregar a la vez. Si yo quiero agregar líneas digitales, elimino esta tarjeta y agrego la de líneas digitales que me interese. Puedo agregar una E1 para un troncal E1, puedo agregar una tarjeta de 2 accesos básicos RDSI de 4, de 23, un acceso primario RDSI de 23, que esta es la numeración, vamos, el número de canales que se utiliza en Estados Unidos, en la parte americana, y un acceso básico de RDSI con 30 canales, que eso es lo que se utiliza en Europa. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero utilizar 30 canales RDSI, pues como veis sí que me permite la adición de esta tarjeta, ¿vale? Pero ya no puedo agregar nuevamente una LCOD 6, ni tampoco puedo agregar nuevas tarjetas de líneas digitales, ¿eh? O sea, solo puedo agregar una tarjeta más de líneas digitales. El otro lo puedo utilizar, esto creo que sí me lo permite, no,
tampoco. Bueno, L1 tampoco me lo permite agregar. Lo único que puedo agregar aquí son tarjetas que me permitan manejar lo que son porteros electrónicos. ¿Se entiende eso? Vale. Bueno, pues lo mismo cabe decir de lo que son las tarjetas de las extensiones. Las tarjetas de las extensiones, recuerdo que el otro día estuvimos hablando de que se podían hacer todas estas combinaciones. Como mucho, el número, digamos, mágico en cuanto a extensiones de una sola centralita NS500 es de 32. Si me viene ya con, como estáis viendo aquí en la consola, me viene con 16 extensiones unilínea, que es esta tarjeta de aquí, ¿vale? El otro día estuvimos viendo también cuáles son los pines que implementan cada una de esas extensiones en esos 5 conectores RJ45. Me vienen con 2 extensiones digitales, que son estas de aquí, que me permite la conexión de teléfonos digitales, en este caso de 2 hilos. Y luego yo aquí puedo agregar más extensiones. ¿Hasta cuántas? Pues hasta completar un máximo de 32. Y aquí tengo lo que son las tarjetas que me implementan esas extensiones. Entonces, por ejemplo, yo podría agregar una tarjeta de 16 extensiones digitales, unilínea más. Con estas 16 y con estas 16 de aquí ya tengo las 32. ¿Qué pasa si yo intento agregar otra tarjeta MSLC16? Que no me deja porque ya he llegado a las 32. Y una de 8 tampoco me deja porque he llegado a las 32. Y una de 16 extensiones digitales tampoco me deja porque he llegado a las 32. Una de DLS8, o sea, de 8 extensiones digitales, tampoco. Y una de 4 extensiones híbridas, tampoco. Recuerdo que las extensiones híbridas es un modelo de tarjeta que me permite la conexión de teléfonos de 4 hilos que se utilizaban en modelos de centralitas más antiguas, como por ejemplo la TDA o la TS824 incluso también, ¿vale? Bueno, pues aquí estáis viendo que yo como mucho puedo llegar hasta 32 extensiones. Si quito esta tarjeta de aquí y meto una de 8 extensiones, pues como todavía no he llegado a las 32 posibles, ¿puedo agregar una de 8 extensiones digitales? Pues sí, como veis me deja. Lo que no puedo agregar es una de 16 extensiones digitales, por ejemplo, porque ya superaría el número de 32. ¿Puedo agregar la de 4 extensiones híbridas? Pues sí, porque no llego a las 32 extensiones digitales. Entonces, ¿entendéis cómo funciona esto? Se no permite añadir las tarjetas de extensiones SLC o son esas son las MCSLC. Es decir, estas extensiones son las equivalentes a las que hemos visto como SLC en los modelos de centralita anteriores. O sea, son extensiones regulares que se utilizan a 2 hilos simplemente para enchufar ahí lo que son teléfonos con el objetivo de hablar. Los teléfonos pueden tener algunas funcionalidades adicionales en el propio teléfono, pero para comunicarse con la centralita solo utilizan 2 hilos y además 2 hilos analógicos de voz, ¿vale? O sea, una conversación telefónica de las de toda la vida. Bueno, yo voy a dejar esto sin tarjetas para tener, digamos, la configuración básica, que es con la que vamos a trabajar. Si el año que viene, cuando planifiquemos una práctica sobre eso, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la configuración básica, a no ser que compremos alguna tarjeta adicional más, pues de momento no la tenemos. Y por lo tanto, para que os suene esta configuración básica. Entonces, así es como se presenta la centralita, como digo, cuando viene de fábrica. 6 líneas analógicas, 16 extensiones regulares, 2 extensiones digitales. Pues nada, vamos a hacer un ejercicio básico de configuración, por ejemplo, del servicio horario. Es decir, lo primero que se ve siempre. Si el año que viene tenemos una asignatura contigo, pregunta Anglada. No, lo que pasa es que el otro día dije que, puesto que para comprender esto bien, lo suyo es hacer prácticas con la centralita física y con extensiones para que veáis cómo funciona, pues el año que viene, los que pasen a segundo, ya pediremos un par de horas o 3 para que veáis cómo funciona esto. Entonces robaremos algunas horas de segundo para programar alguna practiquilla para que veáis cómo funciona esto antes de que empecéis a hacer
las prácticas. Y por lo dicho, vamos a ver cómo se configura el servicio horario. Entonces, yo voy a utilizar, para que no nos perdamos, los mismos ejemplos que programamos, por ejemplo, en la TS824. Entonces, en la TS824, vamos a ver dónde estaba el servicio horario. Aquí. Me decía, de lunes a jueves las oficinas van a estar abiertas de 9 a 5, de lunes a jueves hay una pausa durante el almuerzo o sea, de 14 a 15 a 3 y cuarto, los viernes de 9 a 14. ¿Vale? Pues ¿dónde se programa el servicio horario en esta centralita? Pues si os fijáis es muy similar a la TDA. Lo tengo en sistema, tabla semanal. O sea, es el mismo, si os fijáis aquí, esto es prácticamente las mismas opciones de programación que tenía en la TDA. Y cuando me voy a tabla semanal, pues fijaos, por defecto, me viene la posibilidad de programar hasta 8 tablas. Creo que es lo mismo que en la TDA también. Por defecto también el servicio horario está preconfigurado de forma manual. Sí, yo tendría que irme a una extensión que haya programado y desde ahí conmutar el modo día, el modo almuerzo, el modo noche, el modo pausa. Pues yo lo voy a poner en automático para que me permita ajustar lo que es la conmutación de cada uno de esos modos según la hora. Y lo único que tengo que picar aquí es en el ajuste de la hora. Entonces, pico en el ajuste de la hora. Si hay datos que no se han guardado, si a continuar, aceptar, sí, no se ha guardado lo que es el modo automático. Y me sale esta tablita. Y bueno, pues esto es lo mismo que habéis hecho en la TDA. ¿Vale? El domingo no voy a tener servicio horario, luego lo que voy a hacer es desactivar esto. O sea, va a ser todo, digamos, modo noche. El lunes, pues empiezo y he dicho de 9 a 17 con una pausa desde las 2 a las 3 y cuarto. Pues nada, empieza el modo día a las 9, llega el almuerzo a las 14 y termina a las 14:00 y termina el almuerzo. O sea, se inicia la segunda parte del día a las 15 y cuarto. 15 y cuarto. Y por último se activa el modo noche a las 17. ¿Vale? Esa es la programación del lunes. Y ahora esto me lo copio. A ver si me deja. No tiene no tiene el menú contextual con el botón derecho. Pero sin embargo, si le dais a control C, pues como veis me lo pone en rosa. Quiere decir que lo está copiando. Y si me llevo al martes, del martes al viernes, bueno, tampoco me permite seleccionar varias filas al mismo tiempo, pero bueno, tampoco es tan complicado irse fila por fila y con control V pegarlo. Luego, como veis, del lunes al viernes ya tengo el horario correspondiente. Y por último, el sábado, pues empieza a las 9, no hay almuerzo y se sale a las 14. Pues el modo noche empieza a las 14. Le doy OK y fijaos, aquí tengo una previsualización de lo que sería mi modo horario, tal y como lo he programado. ¿Vale? Luego eso, como veis, es exactamente igual que en la TDA. Ahí no creo que haya ningún tipo de problema, ¿no? ¿O sí? Vale. Pues, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio también de la asignación de las líneas de salida, para que veáis que también es prácticamente igual que en la TDA. Entonces, si me voy aquí para leer el ejercicio ese, a ver cuál era este de aquí. Las extensiones 101, 102 y 103 han de tener autorizadas como línea de salida las 1 y la 2 en modo día. No deben de poder salir por ninguna línea en modo noche. Y las extensiones 104 y 105 han de tener autorizada como línea de salida únicamente la línea 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer este mismo ejercicio, lo vamos a trasladar a esta centralita de aquí.
Fijaos que recuerdo que en la TDA esto implicaba crear grupos de líneas e implicaba también asignarle lo que eran clases de servicio a las extensiones, porque luego el cuadrante en el que yo defino por dónde se bloquean la salida de cada una de las extensiones tenía por una parte lo que eran clases de servicio y por otra parte lo que eran grupos de líneas. Eso quiere decir que evidentemente yo tengo que agrupar las líneas. Entonces, para adecuarlo a esto que me dicen aquí, parece claro que tengo que tener dos grupos diferentes. La línea 1 la tengo que meter en un grupo y la línea 2 la tendré que meter en otro grupo, para que yo pueda jugar con los grupos de líneas 1 y 2. Hasta ahí, ¿todo el mundo de acuerdo? Vale. Lo digo porque este no es exactamente el mismo ejercicio que hicimos en la TDA. En la TDA jugábamos con las líneas, me parece, 1 a 4 y con las líneas 5 a 8. Bueno, pues aquí en este caso me obliga a crear dos grupos. En uno voy a meter la línea 1 y en otro voy a meter la línea 2. Pues nada, ¿dónde se crean los grupos de líneas aquí en esta consola? Pues debería de ser aquí, ¿no? En línea y entrada de llamadas, en línea. Pues si os fijáis, tengo las 6 líneas que vienen por defecto, de la 1 a la 6, las que corresponden a la LCOT 6, que ya me viene preinstalada en el sistema, y como veis, todas las líneas están en el mismo grupo. Así que de momento todas las líneas están en el mismo grupo. Bueno, pues yo como voy a utilizar las líneas 1 y 2, y me conviene referirme de manera diferente a cada una de esas líneas, pues la línea 1 la voy a dejar en el grupo 1 y la línea 2 la voy a meter en el grupo 2. Como veis, puedo hacer hasta 64 grupos de líneas. Diréis vosotros, bueno, 64 grupos de líneas para 6 líneas. Ojo, que yo puedo agregar aquí muchas líneas. Si agrego una PRI de 30 canales, ya tengo ahí cada canal RDSI. Recuerdo que son cada acceso básico RDSI son 2 canales de 64. O sea que esto puede aumentar, el número de líneas puede aumentar muy rápidamente cuando yo voy agregando lo que son canales digitales. Y si además amplío las prestaciones de la centralita con los módulos esclavos estos, con los 520, en ese 520, pues me puedo encontrar gestionando un montón de líneas. Entonces, para eso sí me conviene tener la posibilidad de hacer muchos grupos. En los casos que nosotros vamos a ver aquí no es necesario. Bueno, pues mi línea 1 está en el grupo 1, mi línea 2 está en el grupo 2. Hasta ahí sencillito. Pues nada, aplicamos. Y luego por otra parte, como he dicho, para poder hacer el bloqueo de por dónde pueden salir las extensiones en cada uno de los modos, tengo que asignarle lo que son clases de servicio a esas extensiones. Entonces yo voy a tener dos grupos de extensiones. La 101, la 102 y la 103 pueden hacer unas determinadas cosas. La 104 y la 105 pueden hacer otras determinadas cosas. Bueno, pues eso lo voy a traducir en que estas tres extensiones van a tener una clase de servicio y estas dos extensiones van a tener otra clase de servicio diferente. ¿Vale? ¿Dónde se asignan lo que son las clases de servicio a las extensiones? Pues deberá de ser en el apartado donde se hablan de extensiones. Entonces aquí tenéis apartado 4, extensiones, y subapartado 1, extensión. Y luego tengo el punto 1, configuración de las extensiones. Pues si me voy ahí, aquí es donde yo configuro todo lo que tiene que ver con las extensiones. Como veis, tengo muchas posibilidades de configuración. Todo esto de aquí son pestañitas donde se pueden configurar cosas en referencia a las extensiones. Pero nosotros evidentemente no vamos a configurarlo todo, vamos a quedarnos en lo básico. Entonces, fijaos, por defecto, todas las extensiones que yo tengo ahora mismo en mi sistema, que son 20 extensiones, y ahora explicaremos de dónde salen eso de las 20 extensiones, están asociadas a la clase de servicio 1, ¿vale? Si miráis esta columna de aquí, todas tienen la clase de servicio 1 menos la primera, que tiene la clase de servicio 64. La primera es la extensión que normalmente está asociada a lo que sería la operadora de telefonía o el operador de telefonía, es decir, la persona que se encarga de gestionar la atención telefónica de la empresa, y por eso se mete en una clase de servicio diferente.
¿vale? Pero el resto todas tienen la clase 1. La clase 1 además, si hablamos de restricciones, es una clase que tiene asociado un nivel de restricción 1, o sea, no tiene restricciones. Por tanto, en principio la configuración por defecto es todas las extensiones pueden hacer todo lo que quieren. Fijaos, ¿de dónde sale que yo tenga 20 extensiones? Si en realidad, si me fijo en lo que sería esto de aquí, fijaos, lo que tengo son aquí 16 extensiones regulares, y aquí tengo 2 extensiones digitales. Luego si yo sumo 16 y 2 son 18, no son 20. ¿De dónde sale eso de 20? Pues sale del hecho de que las extensiones digitales se pueden duplicar. O sea, yo puedo hacer una duplicación de puerto. Esto que estáis viendo aquí de puerto DXDP1, DXDP2, es que yo puedo duplicar cada uno de los puertos digitales. Es decir, saco un cable que vaya hasta un teléfono digital y desde ese teléfono digital podría sacar otro cable hasta otro teléfono que se conecta en cascada. Y tengo una duplicación de puertos. Pero eso se podía hacer en las otras centralitas también, ¿no? Eso también se hacía en la otra centralita. Es decir, si yo conectaba extensiones digitales, se podía hacer también en la TDA. En la TS824 no, porque esa solo tenía lo que eran extensiones híbridas y demás. Pero en la TDA sí. Entonces, eso lo que aprovecha es que la comunicación a través de esa extensión, una comunicación digital, y lo que hace es multiplexar 2 conversaciones por una misma comunicación digital, ¿vale? Con multiplexación en el tiempo. Entonces, eso es propio de lo que son las extensiones digitales. Por eso no os extrañéis de que cuando yo tengo 2 extensiones digitales en realidad se puedan convertir hasta en 4, si utilizo este modo de duplicación de puertos. Lo que son las extensiones regulares, que son estas que me declaran aquí como TR, porque están destinadas a pinchar lo que son teléfonos regulares, teléfonos unilínea, esas no se pueden duplicar. Por lo tanto, tengo 16 extensiones que irían en este caso desde la 105 hasta la 120. Es decir, mis extensiones desde la 105 a la 120 son las analógicas, las regulares, y de la 101 a la 104 son las digitales, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para distinguir, digamos, lo que es el comportamiento de ese conjunto de extensiones? Pues agruparlas en clases de servicio diferentes. Entonces, siguiendo el ejemplito, 101, 102, 103 en una clase de servicio. Pues, por ejemplo, para hacerlo simple, le voy a asociar la clase de servicio 1, ¿vale? Entonces, esta que la tengo en la 64, porque es la configuración por defecto que me viene aquí, para distinguirlo por ser teléfono y una operadora, la pongo en la 1, para el ejercicio que yo estoy planteando. Y luego la 104 y la 105, pues la pongo en la 2. Si al final consigo que la consola funcione en el Windows 10, yo voy a pedir aquí, seguramente, que utilicéis clase de servicio por encima de la 7. Para evitar que la clase de servicio ya tenga aparejado un nivel de restricción oportuno y que seáis vosotros lo que tengáis que registrar ese nivel de restricción, ¿vale? Pero para el ejemplo de hoy me vale con clase de servicio 1, clase de servicio 2. Eso se entiende, ¿no? Vale, bueno, pues nada, ya tengo mis extensiones 101, 102 y 103 agrupadas en una clase de servicio y las 104 y 105 en otra clase de servicio. Aplicar. Pues ya lo único que me queda es gestionar el cuadrante que me bloquea la salida de cada una de las extensiones por un grupo determinado de línea. ¿Dónde se hace eso? Pues en el mismo sitio que se hacía también en la TDA. Si me voy a sistema, clase de servicio, pues veis que tengo aquí un bloqueo de llamadas externas, bloqueo de llamadas internas. Pues aquí en el bloqueo de llamadas externas, porque estoy hablando de bloquear la salida desde un conjunto de extensiones, salida de, vamos, la llamada de salida de un conjunto de extensiones, pues tengo esto. Y esto también os debe sonar, porque es un cuadrante similar al que veíamos en la TDA. La única diferencia es que aquí, para clarificármelo un poco, me han dividido lo que son los grupos de líneas en 4 pestañitas distintas, ¿vale? Para que no pierda, para que no tenga que hacer un scroll de pantalla en horizontal. Sí lo tengo que hacer, sin embargo, en vertical.
Fijaos también otra cosa distinta. Aquí, ¿cuántas clases de servicio tengo yo en esta centralita? ¿Me lo dice alguien? ¿16? ¿De dónde saca 16? Si estoy viendo aquí ya 20 directamente. O sea, si aquí tengo 20 líneas es porque por lo menos la centralita me permitirá 20 clases de servicio. ¿Mm? Aquí en esta primera pantalla tengo 20, pero fijaos aquí, sí, yo puedo mostrar aquí una tabla de hasta 100 registros. Fijaos que si muestro la tabla más grande de hasta 100 registros, tengo 64 clases de servicio, o sea, las mismas que tenía en la TDA 200, ¿vale? O en la TDA 100. ¿Está claro o no? Bueno, pues lo que tengo que hacer es programar lo que son los bloqueos. Entonces, vamos a leer esto de aquí. Voy a minimizar para no perder esto. Me dice, las extensiones 101, 102, 103, o sea, clase de servicio 1, han de tener autorizadas como línea de salida la línea 1 y la línea 2 en modo día, o sea, grupo 1 y grupo 2, ¿vale? Bueno, fijaos, estoy ahora mismo en el modo día. La clase de servicio 1, que son las extensiones 101, 102 y 103, no tienen bloqueo ni en el grupo 1, que es la línea 1, ni en el grupo 2, que es la línea 2. Luego, eso está bien programado. Dice, no deben poder salir por ninguna línea en modo noche. Pues nada, me paso al modo noche y digo, mi clase de servicio 1 tiene bloqueado la línea 1 y la línea 2. Fijaos que aquí me dicen que si tengo el cuadrito en azulito es un bloqueo y si lo tengo en blanco es que no está bloqueado. Pues ya tengo programado lo que serían las extensiones 101 a 102. Como del modo almuerzo, del modo pausa no me hablan, pues directamente no lo programo. Si en el ejercicio me expresan que el modo almuerzo se tiene que contemplar como modo día o como modo noche, pues entonces lo programaré. Pero como en este caso no me lo dice, pues no lo programo. Si sigo leyendo, me dice las extensiones 104 y 105 han de tener autorizada como línea de salida únicamente la línea 2. Y en este caso no me habla ni del modo día ni del modo noche. O sea, siempre podrán salir por la línea 2, si no me dicen lo contrario. Pues en modo noche de la clase de servicio 2, que son las extensiones 104 y 105, bloqueo el grupo 1. Y en modo día también bloqueo el grupo 1, porque me dicen expresamente que esas extensiones, la clase de servicio 2, solo pueden salir por la línea 2. Pues ya está. Eso es lo que habría que hacer para programar lo que son bloqueos de llamadas en una centralita de este tipo. Entonces, como veis, es exactamente igual que en la TDA. O sea, la idea que tenéis que tener en mente siempre es agrupar las líneas en los grupos significativos de líneas para cumplir con las especificaciones que me demande el cliente y agrupar las extensiones en las clases de servicio que yo vaya a manejar de acuerdo a las especificaciones que me traslade el cliente. Luego venirme a este cuadrante y bloquear lo oportuno. ¿Algún problema con este ejercicio? Vale, pues para terminar hoy vamos a hacer el ejercicio de restricciones, el mismo ejercicio de restricciones que hicimos con la TS824. Y ya para el miércoles, si he conseguido que esto funcione en el Windows 10, pues os explico lo que tendréis que hacer para configurarlo en el Windows 10 y os explico la selección automática de ruta, que en realidad es lo que os pido en la práctica. En la práctica os pido que configuréis el servicio horario, que configuréis esto de la asignación de líneas de salida, que configuréis las restricciones que vamos a ver ahora y que configuréis el servicio, la selección automática de ruta. Luego no voy a pedir más que lo que os estoy explicando, ¿vale? Pues nada, pasamos al ejercicio de restricciones, que era este de aquí. Entonces vamos a hacer este mismo. Me dice, desde las extensiones 101 y 102 solo debe ser posible realizar llamadas externas provinciales, es decir, solo de destino de la misma provincia en la que se instala la central. Y desde las extensiones 103 y 104 ha de ser posible llamar a cualquier destino nacional
cualquier número que empiece por 9, así como a Francia y no a móviles. Yo, en el enunciado de la práctica que he puesto, no hay contradicción de unos apartados a otros. Es decir, con la misma configuración que hagáis de clases de servicio para extensiones y de líneas y de grupo de líneas para las líneas en el primer ejercicio, se supone que vais a poder trabajar perfectamente en el resto de los apartados. Aquí, sin embargo, sí que hay una contradicción porque no se acomoda al ejercicio que acabamos de hacer. Ahora yo tengo extensiones 101 y 102 y 103 y 104 como los grupos de extensiones diferentes. Entonces yo aquí lo que tengo que tener en cuenta es que esos grupos de extensiones tienen que tener asociada una clase de servicio diferente, ¿vale? Por lo tanto tengo que deshacer lo que he hecho en el grupo, en el ejercicio anterior. Porque en el ejercicio anterior yo tenía una clase de servicio, la 101, la 102 y la 103, y en otra la 104 y la 105. Ahora tengo que tener una clase de servicio, la 101 y la 102, y la 103 y la 104 en otro. Eso se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Como digo, en la práctica no vais a tener problemas de ese tipo porque no va a haber contradicción entre los apartados. Bueno, pues como además aquí lo que vamos a programar son restricciones, y como a mí me interesa que vosotros seáis los que defináis el nivel de restricción que tienen asociadas las extensiones, pues vamos a utilizar clases de servicio por encima de las 7, y ahora veréis por qué. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la clase 10 y la clase 11. De las 64 que tengo disponibles, pues la 101 y la 102 la voy a asociar a la clase 10, y la 103 y la 104 la voy a asociar a la clase 11. Entonces eso ya sabéis de dónde hacerlo. Me voy a extensiones y defino la clase de servicio que va a tener cada una de esas extensiones. A ver si me lo abre. Vale, extensión, configuración de las extensiones. Y aquí, como digo, pues para mí hemos dicho que la 101 y la 102 la voy a meter en la clase 10, y la 103 y la 104 en la clase 11. El resto me da igual porque no la estoy utilizando. El resto no tengo ni que mirarlas, ¿vale? De todas maneras, si quiero dejarlo en la configuración por defecto, que era toda con clase 1, pues lo dejo en la clase 1. Es decir, extensiones 101 y 102, clase de servicio 10, extensiones 103 y 104, clase de servicio 11. Y recuerdo que en la programación de restricciones, en la TDA, y aquí es exactamente igual, yo tengo que asociar a lo que son las clases de servicio un nivel de restricción, ¿vale? ¿Eso dónde se hace? Pues se hace aquí, le doy a aplicar a esto y me vengo a sistema, clase de servicio principal, ¿vale? Igual que en la TDA. Y aquí tenéis lo que os decía. Aquí tengo el número de las clases de servicio. Como digo, me aparecen en principio solo hasta la 20, pero si yo pongo que me muestre aquí hasta 100 registros, pues me salen las 64 clases de servicio que tengo disponibles. Y como veis, al igual que ocurría también en la TDA, las 7 primeras clases de servicio llevan aparejado directamente un nivel de restricción en modo día, en modo almuerzo, en modo pausa y en modo noche. En concreto, la clase 1 tiene asociado el nivel 1, la clase 2 el nivel 2, la clase 3 el nivel 3, la 4 la 4, la 5 la 5, la 6 la 6 y la 7 la 7. Y el nivel 1 recuerdo que era no puedo programar ninguna restricción en ese nivel. Es decir, nivel 1 equivale a decir no hay restricciones. Por lo tanto, a una extensión que yo le asigno una clase de servicio 1, por defecto, si yo no modifico esto, quiere decir que desde esa extensión lo va a poder hacer todo sin que yo le pueda programar restricciones, ¿vale? Bueno, pues yo he utilizado clase de servicio 10 y clase de servicio 11, pues me fijo solo en estas dos clases de servicio. Y ahora volvemos a lo que dijimos en ejercicios anteriores cuando hablamos de restricciones. En un ejercicio de restricciones es fundamental que lo primero que tengáis claro es cuáles son las extensiones que tienen un servicio más restringido, es decir, un servicio más limitado.
De estos dos grupos de extensiones, la 101, la 102 o la 103 y la 104, ¿cuál creéis vosotros que puede hacer menos cosas? Es decir, tiene un servicio más restringido, es decir, tiene un servicio más limitado. 101, la 102, la 103 y la 104. ¿Cuáles son las que tienen un servicio más restringido? 101 y 102. Está claro, ¿no? Porque solo pueden llamar a números externos provinciales. Desde la 103 y la 104 yo puedo hacer muchas más cosas. Puedo llamar a cualquier destino nacional. Bueno, pues lo fundamental en un problema de este tipo es saber que las extensiones que tienen un servicio más restringido obligatoriamente tienen que tener un nivel de restricción mayor. Porque si lo hago al revés, no voy a poder programar correctamente la central. Es decir, en este caso, las extensiones 101 y 102, es decir, mi clase de servicio 10, tiene que tener un nivel de restricción mayor que las extensiones 103 y 104, es decir, clase de servicio 11. ¿Vale? ¿Cuáles son los niveles que tengo disponibles? Pues ya lo habéis visto, del 1 al 7. En realidad, del 2 al 6. Porque el 1 es no puedo programar restricciones y el 7 es se acumulan todas las restricciones que yo he programado en los niveles del 2 al 6. Así que realmente los niveles de restricción que tengo disponibles son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuáles son los que debo de utilizar en una primera programación de restricciones? Pues como siempre se recomienda que se utilicen los niveles centrales, por si en un futuro tengo que programar nuevas restricciones, utilizar los extremos que me he dejado ahí disponibles. Entonces, en este caso, yo podría utilizar o el 3 y el 4 o el 4 y el 5. Bueno, pues voy a utilizar, por ejemplo, el 4 y el 5. Pues lo fundamental aquí es saber que la 101 y la 102, es decir, clase de servicio 10, tiene que tener el nivel 5 y la 103 y la 104 tiene que tener el nivel 4. Si lo hago al revés, no voy a poder programar correctamente la centralita. ¿Vale? Bueno, pues sabiendo eso, me vengo aquí y digo, mi clase de servicio 10, es decir, extensiones 101 y 102, van a tener, tanto en modo día como en el resto de los modos, el nivel de restricción 5. Y la otra, bueno, como veis aquí incorporan también nivel de restricción de extensión bloqueada. Si la extensión está bloqueada, lo que me está diciendo, como veis, la configuración por defecto, que tiene el máximo nivel de restricción. Lógicamente, si yo tengo la extensión bloqueada, no debería de poder hacer todas, en realidad no debería poder hacer nada, ¿no? Pero por lo menos que se le acumulen todas las restricciones que yo haya impuesto en los niveles inferiores. Y la clase de servicio 11, pues el nivel 4. Pues nada, nivel 4. O sea, una vez que eso es medio ejercicio, pensar cuáles son los niveles de restricción que tiene que tener cada clase de servicio y en consecuencia cada conjunto de extensiones, eso es la mitad del ejercicio. La otra mitad es simplemente programar las restricciones. ¿Dónde se programan las restricciones? Pues aquí en restricciones. Fijaos que tengo un menú que es el 7, igual que en la TDA, donde programo los números restringidos y los números excepcionales. Pues nada, me voy a las restricciones. Fijaos que tengo una tabla con nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. ¿Dónde está el nivel 1? No aparece porque no puedo programar restricciones. ¿Dónde está el nivel 7? No aparece porque el nivel 7 en realidad se le acumulan todas las restricciones que yo haya programado en los niveles inferiores. Recuerdo que esto funcionaba de la siguiente forma. Las restricciones que yo programe en nivel 2 se aplican a nivel 2, pero también se aplican a nivel 3, 4, 5 y 6. Las que programo a nivel 3 se aplican a nivel 3, pero también a nivel 4, 5 y 6. ¿Vale? Y así sucesivamente. Es decir, las restricciones que yo programo en un nivel inferior se aplican también a los niveles superiores. Y las excepciones funcionan al revés. Las excepciones que yo programe en un nivel superior se aplican también a los niveles inferiores. Bueno, pues vamos a leer. Me dice, las extensiones 101 y 102 solo han de ser posible llamar a llamadas externas provinciales. Bueno, vamos a empezar por el nivel 4. El nivel 4 son las extensiones 103 y 104.
Recuerdo, clase de servicio 11, le he asociado el nivel de restricción 4. ¿Qué es lo que pueden hacer las extensiones 103 y 104? Pueden llamar a cualquier destino nacional, o sea, cualquier número que empiece por 9, por lo tanto, eso no es una restricción, no lo puedo programar como restricción. Y luego me dice, así como a Francia, o sea, de números extranjeros puede llamar solo a Francia, pero en general no puede llamar al extranjero. Y no puede llamar a móviles. Pues entonces las restricciones de nivel 4 son que no puedo llamar al móviles, número que empiece por 6, número que empiece por 7, y que no puedo llamar al extranjero, número que empiece por 00. En realidad, pues, diréis, siempre estamos trabajando con las mismas restricciones y demás. Bueno, evidentemente cuando yo programe una centralita de un cliente con necesidades reales, entonces ya me podrá especificar más cosas concretas. Pero estas restricciones son muy habituales. Es decir, lo que quiere la mayoría de la gente es controlar lo que son las líneas telefónicas más caras. Hoy en día ya no vale tan caro llamar a un móvil ni llamar al extranjero, pero antiguamente sí, y por eso este tipo de restricciones eran las que primero se programaban. Hoy en día la programación de restricciones en una centralita tiene más sentido cuando yo no quiero que determinadas extensiones llamen a determinados números, ¿vale? Pero ya el tema de que sea más caro o más barato una llamada internacional, una llamada de móviles, siguen costando más las llamadas internacionales, pero bueno, no es tanto como antes. Entonces, como digo, esa sería la restricción a nivel 4. Ahora, hay que tener en cuenta que estas restricciones también se aplican a nivel 5. Sí, de las extensiones 101 y 102 también se le están aplicando ya directamente estas restricciones. Pero además, las de nivel 5 no pueden llamar a números nacionales, porque solo pueden llamar a números provinciales. Bueno, pues a nivel 5 yo no puedo llamar tampoco a números que empiecen por 9. Y esas son las restricciones que yo tengo que aplicar, ¿vale? Y por último, pues defino lo que son las excepciones. Si me voy a excepciones, tengo la misma tabla, lo que pasa es que ahora la tabla se tiene que entender al revés. Es decir, una excepción que yo ponga a nivel 4 también se aplica a nivel 3 y a nivel 2. Pasa que normalmente las excepciones que yo programe a nivel 4 no le afectan a los niveles inferiores, porque esos niveles inferiores no van a tener las restricciones oportunas. Bueno, pues a nivel 4, ¿qué es lo que puede hacer a nivel 4? Pues pueden llamar a Francia, hemos dicho. Es decir, en general no pueden llamar al extranjero, que empiecen por 00, pero sin embargo, si empiezan por 0033, sí que pueden. Y a nivel 5, pues no pueden llamar a números nacionales, pero me dicen que números que empiecen por 973, que será el correspondiente a la provincia donde está instalando esta centralita, pues sí que pueden hacerlo. Pues esa sería la excepción de nivel 5. Y ya tendría el ejercicio hecho. Entonces, como veis, es idéntico al que hemos hecho en la TDA. ¿Dudas? Bueno, abréis los micros ya si queréis y me comentáis. Yo por mi parte, ninguna duda. Es que, lo dicho, el ejercicio es exactamente el mismo que en la TDA. O sea que si lo entendisteis en la TDA, pues lógicamente lo tenéis que entender también aquí. ¿Vale? Yo a lo largo de esta semana lo voy a instalar en la torre y te comento algo, Jiménez, o cómo. Sí, bueno, el miércoles me dice si las puedo instalar y demás, o mañana si quiere, aunque mañana tenemos ICT y demás, pero me dice si las puedo instalar o no, si te da algún Venga, tipo de vale. problema. En principio con un Windows 7, si te instala el .NET ese que te he dado, el framework del .NET, y te instalas luego la consola, no debes de tener ningún problema. ¿Vale? Vale, vale. Y venir máquinas virtuales con Windows 7 que lo puedan ejecutar, no hay. Sí, seguro que hay por ahí alguna imagen, como Windows 7 ya no tiene soporte, ya el tema de la licencia de Windows 7 no lo controlan tanto. Entonces seguro que hay por ahí alguna ISO con el Windows 7 ya montado para que lo puedas utilizar. Además, también te puede bajar directamente la ISO de Microsoft, la página de Microsoft, si todavía lo tienen colgado. Y como de lo que se trata es de que lo utilice para hacer una prueba,
en principio 30 días tienes sin ningún tipo de limitación. Si acaso, si yo veo que no atino con lo del Windows 10, pues os preparo una máquina virtual con Windows 7 para que lo podáis directamente instalar sobre esa máquina virtual. Además, os la preparo ya con la consola instalada para que no me digáis que no podéis instalarla, ¿vale? Esta que estoy utilizando no, porque esta es la que yo utilizaba cuando trabajaba en programación y es donde tengo todos los programas que desarrollé en su momento, así que esta no la puedo pasar, pues tiene código fuente interesante. Vamos, interesante para mí, que fui el que lo hice. Así ganamos dinero a tu costa. Eso es. Bueno, eran corregamos la ISO del Windows 7 de Gmail. eran programas muy particularizados, ¿no? O sea, tampoco le vaya a sacar mucho rendimiento a eso. Bueno, pues si tenéis alguna duda, y si no, pues mañana nos vemos. Hasta mañana. O sea que no hay duda, ¿no? Tiene ganas de irse. La mejor. Dime.